Las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo son momentos muy especiales para muchas familias, pero tristemente para otras es un tiempo de mucha tristeza también porque durante este tiempo nosotros los sacerdotes nos afanamos de irnos a los hospitales y a visitar a los enfermos y muchas personas realmente se les hace el tiempo, las fiestas muy agridulce. Y cuando vamos a ir a visitar a esos enfermos, las familias piden el sacramento de la unción de los enfermos. Y mucha gente no conoce qué significa la unción de los enfermos. Antes era conocido como la extrema unción, cuando las personas buscaban al sacerdote porque ya se iba a morir la persona, entonces ya los últimos auxilios, digamos, ¿no? Hoy en día la iglesia quiere regresar a sus orígenes de qué significa la unción a los enfermos. Para entender esto tenemos que reconocer que primero este sacramento salió desde los principios de la iglesia, desde los inicios, cuando estaban los apóstoles también. Lo que pasaba en esos tiempos en la iglesia primitiva, la iglesia era muy perseguida por los emperadores romanos y los oficiales judíos y toda la gente tenía un gran odio para la iglesia, por aquel entonces era conocido prácticamente como una secta. Esa persecución que vivieron los cristianos por no adorar a los dioses de los emperadores, ni el emperador mismo, provocó de que ellos iban a ser perseguidos. Ahora lo que pasaba es que, como es históricamente verificado, los cristianos muchas veces fueron martirizados de muchas maneras. Pero cuando la iglesia se dio cuenta de que alguien iba a ser martirizado por la fe, particularmente en los campos de los gladiadores, en los campos para ver el juego con ellos, para ver cómo mueren, para ver cómo se defienden, etc. La muerte era juego para los romanos. Entonces el obispo o el presbítero iba a ir a visitar a esos cristianos presos en las cárceles, para ir a ver dónde están, para prepararlos para su martirio. Y lo que usaban era aceite, porque el aceite ya era conocido como una propiedad medicinal, era conocido como algo que te estaba dando fuerza. Inclusive los gladiadores, los que se estaban preparando para la lucha o para dar el espectáculo, se ungían ellos todo el cuerpo para que les dé fuerza y ser más fuertes y feroces frente a la batalla que iban a entrar. Los cristianos tomaron ese símbolo del aceite y lo emplearon para que signifique la fuerza que Dios le va a dar al mártir para no negar su fe, inclusive para que no peque con el pecado de la apostasía, que significa abandonar la fe. Entonces el mártir era conocido que alguien que está dando el testimonio de fe hasta el fin de su vida, ¿no? Y entonces la iglesia empezó con dar este testimonio de fe y usó este elemento de aceite, de sacramentos, de perdón de los pecados para prepararlo, para dar gloria a Dios en su último momento. Pasaban los años y ya no los martirizaban de la misma manera, pero la iglesia vio dentro de cada persona que siendo martirizado o que está enfermo, las personas que se están preparando para su muerte, están dando un testimonio de su fe. Entonces aún el enfermo, aunque no está martirizando, se está preparando para dar un testimonio. Entonces, cuando venían los sacerdotes para ir a visitar al enfermo, no era porque lo vemos, ay, qué pobrecito, bendito, qué pena, no estamos para sanarlos como si fuéramos brujos, no. Estábamos viendo un cristiano, una cristiana, en la lucha de su vida, en la lucha de prepararse de entregar su alma a Dios, y quiere entregar a esa alma con primero estar limpio de pecado, para que tenga fuerza para luchar toda tentación y dar testimonio de su fe. Quiere decir que la fe que dice que Cristo vive y viviré con Él eternamente. Entonces, la unción de los enfermos se trata de pedir por la salud de la persona, pero más importante la salud espiritual, que a fin de cuentas es lo que más va a valer para la vida de esta persona. Que la persona sea reconciliada con Dios y reconciliada con la iglesia y hasta tomar su sufrimiento como su triunfo, no como su desgracia, no como su pena, no como un castigo, no, es su triunfo, que como lo hizo Cristo en la cruz, también lo harás tú. Tu fe nadie te la quita, la vida eterna es garantizada, vas a vivir con Cristo eternamente. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ir a visitar a un enfermo, es con ese fin, es para darle las fuerzas necesarias, perdonar los pecados que existen y ayudarle a ese cristiano a darle gloria a Dios, aún en este momento de su suplicio.
Es una pena que mucha gente ve a los enfermos como pobrecitos, cuando realmente están luchando la batalla más grande de su vida. Y con eso no necesitan ser pobrecitos, sino todo lo contrario. Los vemos, como lo vemos a los mártires, como gran héroes de la fe.